Las emociones no son un invento reciente. Podemos hallar evidencia del concepto desde la antigüedad. Además, también podemos ver que su relación en la sociedad ha cambiado. Aunque emocionalmente no todos estamos bien, es necesario acudir a un lugar porque puede que tenga cualquier persona un trastorno mental. Para poder tratarlo se necesitan medicamentos y es la forma más común hoy en día para poder tratarlos, pero a veces es un poco muy caro, muy costoso. De hecho, los psicólogos recomiendan practicar algún deporte para ayudar a controlar las emociones y obtener una autoestima más alto, ya que realizar cualquier tipo de ejercicio hace un cambio físico, por lo cual puede ser un factor que aumenta la autoestima de la persona. También es necesario tener un conteo de porcentaje de aumento de adolescentes con trastornos mentales para poder tener en cuenta la cantidad de medicamentos que se tienen que sustituir en cada centro especial. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante, es aquello que sentimos. Cuando percibimos algo o a alguien, son universales y comunes a todas las culturas. Corría el año de 1879 cuando el fisiólogo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Esta fecha es considerada el referente histórico que remarca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. Desde hace más de 150 años existen múltiples autores que se han abocado a identificar los tipos básicos de las emociones. Por ejemplo, en 1924, el psicólogo Watson señaló que son 3 emociones básicas: miedo, cólera y el amor. El psicólogo Ekman, en 1982, indica que son 6: felicidad, disgusto, sorpresa, tristeza, enojo y miedo. Por su parte, el psicólogo Plutchik, en 1980, propone 8, que incluyen las previas, además de aceptación y anticipación. Así más tarde, el químico alemán Fischer, el historiador Schaber y Carnochan en 1990 plantean una jerarquía de emociones: 2 positivas, el amor y la felicidad, y 3 negativas, enojo, tristeza y miedo. La libre expresión en el pasado. En la Edad Media todo era dogmático, no se les permitía a las personas intentar explicar las cosas desde un punto de vista que no sea la religión, o peor aún, no se les permitía tener ciertos conocimientos filosóficos que les pudieran hacer dudar de las cosas que decía la Iglesia y por ende investigar sobre ellas. Charles Darwin y la teoría de las emociones. Charles Darwin tuvo una teoría sobre las emociones, llamándola la teoría evolutiva de las emociones, que es de las teorías más respaldadas hasta el día de hoy. Según Darwin, las expresiones emocionales fueron originalmente aprendidas y a causa de su utilidad se convierten en innatas, transmitiéndole a las subsiguientes generaciones, es decir, se produce una evolución desde los ámbitos aprendidos hasta los rasgos heredados. Sin embargo, en la actualidad se sabe que no es como se creía que eran antes las emociones. El autoconcepto es la opinión de una persona sobre sí misma, lo que lleva asociado un juicio de valor. Autoconcepto no es lo mismo que autoestima, que uno no podría entenderse uno sin la presencia del otro. Los valores y principios son virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o una acción en lo que consideran positivos sin una gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de cierta manera porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan su interés en sentimientos.
La cultura de la paz es la base de la educación como expresión de las prácticas surgidas para aprender a pensar y actuar de otra manera, permitido un desarrollo equilibrado, armónico y respetuoso de las sociedades consigo mismo, uno con los con, con los con los demás en un entorno natural, en donde las personas deberían comprenderse, respetarse mutuamente y negociar en pie de igualdad con miradas a buscar un término común. La palabra como tal se compone del prefijo auto, que significa propio por uno mismo, y el sustantivo conocimiento, que es la capacidad de comprender por medio de la razón. Autoconocimiento es un concepto muy usado en la psicología y en el ámbito de desarrollo personal, en la referencia a la capacidad de introspección que tiene una persona para reconocerse como un individuo y para diferenciarse de los demás. También que las emociones no solo se componen de factores sociales, sino que la ciencia ocupa una gran importancia en su desarrollo y función. Pero no siempre se puede tener una buena salud mental, por lo tanto es necesario asistir a algún centro especial. La química tiene una gran aportación en el área de los trastornos mentales al realizar los medicamentos necesarios para poder controlar la enfermedad y así no empeorar más la enfermedad. Ya química cerebral o la neuroquímica, al estudiar el sistema nervioso, en parte ayudan en el aprendizaje de los trastornos y a través de los años ha ayudado a descubrir por qué suceden los trastornos mentales, las hormonas y los neurotransmisores. Trabajan en el sistema límbico y en todo el cuerpo. Generan las emociones que usted experimenta a lo largo del día. Están compuestos, trabajan de manera paralela con los sucesos de su vida para desencadenar sus muchos estados de ánimo. Algunos de los neurotransmisores son serotonina, cortisol, oxitocina. La química medicinal, farmacoquímica o química farmacéutica es una de las consideradas ciencias farmacéuticas con profundas raíces en la química. Sus objetivos son la identificación, la síntesis y el desarrollo de nuevos compuestos químicos que sean adecuados para el uso terapéutico. Esto incluye el estudio de los fármacos existentes, sus propiedades biológicas y su relación estructura-actividad cuantitativa. También estudia las interacciones cuantitativas entre estas moléculas y sus efectos biológicos. Las moléculas objeto de estudio son mayoritariamente de naturaleza orgánica, incluso de origen biotecnológico, pero también pueden ser inorgánicas. Índices matemáticos. Las enfermedades más comunes son la depresión y ansiedad. Pueden ser favorecidas por el estrés y el ambiente social, pero se originan por un desequilibrio en los neurotransmisores. La depresión y la ansiedad se comenzó a popularizar durante la pandemia y no solo a los adolescentes, sino también en adultos y niños, debido a que por la pandemia se modificó mucho o completamente su rutina diaria. Hay muchas enfermedades mentales que pueden ser igual y más importantes para tratar. Como se puede observar en la gráfica, el mayor porcentaje es de adolescentes sin depresión, pero el porcentaje de adolescentes con tendencia y con depresión, por menor que sea, puede ser preocupante, porque la depresión puede llegar a tal grado en el que tengan intentos de suicidio o ideas suicidas. La ansiedad es otra enfermedad que se dio mucho durante la pandemia, por lo tanto, puede que no haya muchos casos, aunque ya pasada la pandemia siempre habrá enfermedades y normalmente es por estrés en el caso de la ansiedad. En el caso de la ansiedad, hay más adolescentes con ansiedad y por un 8.2%, que es mucho menos la diferencia que en la gráfica de depresión, lo que demuestra que es más común ver adolescentes con ansiedad que con depresión. La salud mental es importante vigilarla, ya que puede llegar a cosas extremas como el suicidio o homicidios. Por eso, mediante la estadística se puede saber el porcentaje de incremento en los últimos años de depresión u otras enfermedades en México.
En este caso, se usarán los índices mediante la siguiente fórmula, que es valor de la variable sobre valor de la variable total, y eso es el igual al porcentaje. También, una forma parecida serían las tasas de variación, y su fórmula es MT es igual a 100 por Y2 menos Y1 sobre Y1. Con esta tabla podemos ver el porcentaje que aumentó en los niños y adolescentes con depresión. El voleibol es un deporte que puede ayudar en varios aspectos a la salud e incluyendo el control de las emociones. También al practicar un deporte se realiza activación física, lo que genera un cambio y mejoran varios aspectos de la persona. Muchos psicólogos recomiendan que se practiquen algún deporte, ya que está comprobado que el ejercicio vigoroso libera un corto tiempo endorfinas, que de igual manera regulan los neurotransmisores, además que mejora la oxigenación muscular. Como ya se mencionó, el deporte puede ayudar a muchas cosas, como físicas y emocionales, como por ejemplo aumento de confianza en ellos mismos y de su autoestima, mayor autonomía e independencia, reducción de las probabilidades de sufrir estrés, ansiedad y depresión, disminución de las actividades sedentarias y el uso de móviles y videojuegos. Es evidente que las emociones intervienen en el rendimiento deportivo, ya que existe una estrecha relación entre lo físico y lo mental. Por lo tanto, un deportista puede obtener mejores resultados que otros, dependiendo de su estado emocional. Además, otros factores de gran importancia, así pues las emociones en el deporte suelen ser bastante intensas. Las personas que practican deporte pueden experimentar emociones positivas o negativas. Como es habitual, aunque en esta actividad producen un impacto que se puede suponer de una diferencia en el resultado de su rendimiento.